el contenido ya de la segunda unidad. Yo le acabo de compartir a Leslie el documento, entonces ella ya les estará compartiendo, ¿verdad? No sé si ya lo compartió ahorita en el transcurso del día, pues lo va a compartir. Entonces ahí lo van a tener ustedes, ¿verdad? Yo ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar. Esta segunda unidad es bastante sencilla. Como les mencionaba al inicio del curso, pues la unidad número 1 es la que más se nos complica, ¿verdad? Que son las anualidades aritméticas y geométricas. Pero el hecho de que sea un tema que a la mayoría se le complica no quiere decir que les va a ir mal, ¿verdad? No, sino que a veces nos genera muchas dudas, ¿verdad? El poder realizar este tipo de ejercicios, pero en el transcurso del curso también hay unidades que son bastante sencillas, ¿verdad? Y una de estas es esta unidad número 2 que vamos a iniciar a ver el día de hoy. Ya verán ustedes que las fórmulas son totalmente diferentes, son muy cortas las fórmulas, ¿verdad? El análisis pues también es bastante sencillo, entonces yo espero, ¿verdad? Que si no les fue muy bien en su primer examen, no se desanimen y le pongan todas las ganas al segundo parcial, que también, como les digo, esta unidad pues es bastante sencilla, pero también entra en la unidad de bonus. Entonces vamos a ir viendo ahí el contenido. Tenemos poco tiempo también para poder ver el contenido, entonces vamos a tratar la manera de ver todos los temas y luego pues quedarnos ya repasando, ¿verdad? Pero lo importante ahorita es que podamos completar con los temas, que son varios temas, son cortos, pero todo entra en el examen, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla. No sé si alguien tiene algún comentario. Si no, iniciamos de una vez. Jordi, buena tarde. Siento que Buenas me fue tardes, mal Melvin. ayer. Siento que me fue mal porque me puse tan nervioso con las fórmulas porque el análisis y ver si regresaba o si había diferimiento. Hice 4, licenciada, no sé cómo me va a ir, pero a ver qué pasa. A echarle ganas hasta el segundo parcial. Gracias. Muy bien, Melvin. Ahí vamos a calificar, vamos a revisar y espero que los ejercicios que hizo pues le haya ido bien, ¿verdad? Si hizo solo 4, pues vamos a revisar, ¿verdad? Y como le digo, pues espero que pueda tener una buena nota, ¿verdad? Solo 4 hice, licenciada, no me dio tiempo porque me llevaba mi tiempo para analizar y para hacer las fórmulas, pero no sé cómo me fue. Solo hice 4. Sí. El último solo logré poner datos nada más. Ah, bueno. Sí, igual vamos a revisar, ¿verdad? Todos los exámenes serán a mano. Así es. No se permite Excel y ustedes ya se los había comentado, ¿verdad? Solo a mano. Y me preguntan si se va a calificar el procedimiento. Sí, así es, se va a calificar el procedimiento, no se preocupen. Vamos a ver primero los datos, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, la determinación de datos. Ahí es donde empezamos a ver el ejercicio. Y dependiendo, ¿verdad? Si está bien o está mal los datos, pues revisamos las operaciones, si no llegan al resultado, ¿verdad? Entonces sí voy a revisar todo. Por eso les digo que me tomo mi tiempo, ¿verdad? Para calificar y revisar todo, ¿verdad? Pero sí es a mano, ¿verdad? A mano. Si alguien subió Excel, no se acepta, ni abro el documento. Entonces ahorita les voy a compartir. Bueno, déjenme ver algo. Tenemos entonces la unidad número 2 que nos habla de las rentas a plazo indefinido. Ya al inicio del curso, pues cuando hablamos un poquito sobre el contenido, yo les mencionaba, ¿verdad? Que estas rentas, pues también es otro tipo de anualidades. Pero en estas anualidades, nosotros vamos a conocer cuándo inicia la anualidad, pero no cuándo finaliza, ¿verdad? Por eso es que se le llama a plazo indefinido. Las anteriores veíamos que eran a plazo fijo, ¿verdad? Porque nos decía por cuánto tiempo era que se realizaba esa serie de pagos.
Ahora las que son a plazo indefinido, pues nos van a indicar cuándo inicia, pero no sabemos cuándo finaliza. Y hay distintas formas que se pueden determinar estas rentas a plazo indefinido. El primer tema que tenemos acá son las rentas perpetuas. ¿Qué son las rentas perpetuas, verdad? Tenemos una pequeña definición donde nos dice que es una serie de pagos cuyo plazo es indeterminado. El tiempo es infinito. Por lo tanto, el capital permanece invariablemente por un tiempo infinito y los pagos de renta se toman de los intereses generados en un determinado tiempo. En este tipo de anualidades no se puede determinar el monto por desconocerse el tiempo de finalización de la serie de pagos. Por lo tanto, se podrá determinar únicamente el valor actual y otras variables en función de valor actual. Como por ejemplo, vamos a buscar la renta, ¿verdad? En función del valor actual y la tasa de interés, que serían los otros variables que nosotros podríamos buscar, ¿verdad? Pero cuando hablamos nosotros de las rentas perpetuas, esta nos habla de que sabemos cuándo va a iniciar, pero no cuándo va a finalizar. Y algo importante que nos dice la definición, primero que es una serie de pagos, ¿verdad? Porque es una anualidad, pero el tiempo es infinito y nos dice aquí que el capital permanece invariablemente por un tiempo infinito. Quiere decir que al momento de realizar una inversión, el capital se puede quedar ahí invertido por todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? No hay una fecha en la cual se indique, ¿verdad?, que hasta cierta fecha se va a tener ese capital invertido, sino que puede seguir generando intereses y generando intereses por todo el tiempo que se quiera, ¿verdad? Por eso se le llama perpetuo. La palabra perpetuo significa algo para siempre, que dura mucho tiempo, ¿verdad? Cuando hablan algo a perpetuidad, a eso se refiere. Como ejemplo, ¿qué podemos mencionar nosotros de una renta perpetua? Por ejemplo, los fideicomisos. Tal vez no se da mucho, ¿verdad? Pero es uno de los ejemplos que podemos mencionar. ¿Qué es un fideicomiso? Estamos hablando de, primero, que es un contrato, ¿verdad? Que se da entre varias personas, ¿sí? ¿Qué pasa con el fideicomiso? Alguien que tenga un capital y quiera invertirlo para beneficiar a una tercera persona. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, alguien que diga quiero aportar, por ejemplo, a una sociedad o a una institución de beneficencia, por ejemplo, y que éste diga, bueno, lo voy a colocar en una institución financiera en el cual voy a hacer un contrato de fideicomiso y lo que surge con este fideicomiso es de que se va a entregar el capital, o puede ser un bien inmueble también, a la institución financiera y que los beneficios que genere se entreguen a esa tercera persona, ¿verdad? Que en este caso sería, por ejemplo, les decía, una institución que sea sin ánimo de lucro, por ejemplo, ¿verdad? Que alguien que quiera aportar. Entonces, ese es el fideicomiso, pero van a dejar ese capital invertido ahí por todo el tiempo que ellos quieran, ¿verdad? La condición es que no se toque el capital que se invirtió. Esa es la condición, que solo se trasladen los intereses, ¿verdad? Esa es la condición que se tiene. Por eso nos dice acá que el capital permanece invariablemente por un tiempo infinito y los pagos de renta se toman de los intereses generados en un determinado tiempo. Por ejemplo, alguien que tenga un fideicomiso y diga yo quiero aportar mensualmente o anualmente, ¿verdad? Los intereses que genere ese fideicomiso a esa entidad sin ánimos de lucro, ¿verdad? Es un ejemplo que podemos mencionar de las rentas perpetuas. Algo que siempre les he mencionado yo a los chicos, y Leslie tal vez se recordará de eso cuando estuvo en matemática, era sobre Alfred Nobel. Ella va a recordar que yo les hablaba que él es quien inventó la dinamita, ¿verdad? Imagino que ustedes también ya han leído un poco, que eso fue más o menos en 1901, por ahí,
¿Qué sucedió con ese invento que él tuvo? Fue un gran invento, ¿verdad? Que él obtuvo muchas ganancias, pero al final él se dio cuenta de que ese invento que él hizo se utilizó para fines negativos, ¿verdad? Que era la dinamita. Entonces él se sintió como mal, ¿verdad? Al ver que lo estaban utilizando para algo negativo, que él quiso crear un como fondo, porque también podemos mencionar aquí en las rentas perpetuas que se pueden utilizar también fondos de inversión, en el cual él lo que quería era aportar algo a la sociedad, ¿verdad? Para que poder resarcir ese daño que se estaba generando con ese invento. Entonces él a principios, cuando surgió todo esto, pues él creó eso, ¿verdad? Él creó ese como fideicomiso, por así decirlo, donde él estipulaba que se iba a dar premios a quienes hicieran inventos importantes que aportaran algo positivo a la sociedad. Entonces, desde ese tiempo hasta la actualidad se han ido dando esos premios, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Con las ganancias que él obtuvo, él las invirtió y de acuerdo a los intereses que generaba se iban dando esos premios, ¿verdad? Y hasta la fecha, imagínense de qué año les estoy hablando. Y todavía pues se da eso, ¿verdad? De la entrega de los premios Nobel. Pero también vamos a tomar en cuenta de que ahorita pues ya hay otras instituciones que aportan también a la entrega de esos premios Nobel, ¿verdad? Hay distintas categorías, por ejemplo, premio Nobel de la Paz, de literatura, incluso de economía también. Hay distintos, ¿verdad? Pero en sí, les menciono esto porque cuando inició, ¿verdad? Cuando él creó esa inversión, ¿verdad? Lo que él quería era que tuvieran algún aporte, ¿verdad? Positivo a la sociedad. Entonces, es uno de los ejemplos también que podemos mencionar en las rentas perpetuas, donde vemos que se hace una inversión, ¿verdad? Pero el beneficio que va a generar es para una tercera persona. Como les decía en el fideicomiso, por ejemplo, las instituciones, ¿verdad? Instituciones de beneficencia que no tienen ánimo de lucro, se les puede realizar un fideicomiso para que los intereses que se vayan ganando, pues sea un aporte, ¿verdad? Para dicha institución. Entonces, así es como se manejan las rentas perpetuas. Entonces, si alguien coloca su inversión en una institución financiera y no retira el capital, sino que solo va obteniendo los intereses y el capital nunca se toca, siempre va a generar intereses, ¿verdad? Entonces, eso es lo primordial, no tocar el capital, porque con un centavo que se vaya quitando, ¿verdad? La inversión va a ir decreciendo, entonces ya no va a ir generando los mismos intereses. Entonces tiene que estar invertido el capital y ese no se toca, solo se van a ir obteniendo los intereses que va a ir generando. Entonces, por eso es que vemos que es a plazo indefinido, ¿verdad? Porque siempre y cuando esté invertido el capital, va a generar intereses, ¿verdad? Si no se toca, siempre va a ir generando intereses. ¿Hasta cuándo va a generar intereses? No sabemos, ¿verdad? Porque va a ser hasta que tengan esa inversión, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos nosotros rentas perpetuas. Sí, Lindsay. Licenciada, perdón, una pregunta. No sé si tenga que ver con el tema o se pueda comparar, pero se podría tomar, por ejemplo, como una renta perpetua los pagos que se hacen al IX, porque como es indefinido. ¿Que se hacen al? Perdón, no les escuché. ¿Al IX? Ajá. Pues fíjese que no son pagos indefinidos porque cuando llega la fecha de jubilación, pues ya no se hacen pagos. Ya, ok. En ese caso, sí se tiene una fecha en que se va a terminar de realizar los pagos, que sería en este caso tenemos, si no estoy mal, son 60 años. Por ejemplo, las personas que llegan a esa edad ya no realizan pagos. Ok, está bien, gracias. Pensé que sí se podía comparar, pero no.
Gracias, licenciada. Ahí estamos hablando de renta vitalicia. Esa la vamos a ver en la unidad 4. Pero sí, muy gracias por su aporte, Lindsay, hoy. Pero es una renta vitalicia. Es bastante similar, lo único que ahí tiene que haber un evento. En el caso del pago al IX, es que se termina cuando la persona cumple 60 años y empieza a recibir sus rentas cuando ya tiene esa edad. Ya lo vamos a ver más adelante hoy. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Veamos la clasificación entonces de las rentas. Vamos a ver también que estas pueden ser vencidas, anticipadas y que puede existir diferimiento, ¿verdad? Pueden ser diferidas vencidas y diferidas anticipadas. Atendiendo la frecuencia de los pagos de renta, pueden ser periodos menores e iguales a un año, pero también pueden ser pagaderas cada año, ¿verdad? Eso ya depende de lo que nos indique el contrato, ¿verdad? Cada cuánto tiempo es que se va a recibir esos intereses. La simbología que vamos a utilizar, bueno, antes de hablar de la simbología, no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Durante el cual se realizan pagos, porque como es perpetuo, ¿verdad? Es a plazo indefinido, no sabemos cuándo finaliza. Entonces, por eso nos decía la teoría que no podemos determinar nosotros un monto, ¿verdad? Porque los intereses van a irse entregando, ¿verdad? Cada periodo de tiempo. Entonces no se va a quedar el dinero en los intereses para que se vayan capitalizando, ¿verdad? Sino que se van a ir retirando. Solo se va a quedar el mismo capital con el que se inició. Entonces no podemos determinar un monto, ¿verdad? Y la simbología que vamos a utilizar, tenemos A, que es el valor actual. La R mayúscula, que es la renta para periodos menores e iguales a un año. Aquí vamos a hablar de una renta. ¿Por qué? Porque va a ser la misma cantidad de intereses que va a generar cada periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capital va a ser el mismo, no va a ser variable. Entonces, siempre vamos a tener una renta constante. W vamos a utilizar cuando sean rentas en periodos mayores de un año, que ya lo vamos a ver más adelante. La P minúscula, número de pagos en el año, cuando sean rentas menores o iguales a un año. Y la K minúscula, periodos de pago mayores a un año. Quiere decir que cuando sean menores a un año o iguales las rentas, yo voy a utilizar R mayúscula y P. Si son rentas mayores de un año, yo voy a usar W y K. El periodo de diferimiento, que es Y, no nos salvamos todavía de eso, ¿verdad? Puede existir diferimiento. J, que es la tasa nominal de interés, y M, el número de capitalizaciones de la tasa de interés. Esta es la simbología que vamos a utilizar. Y nos dice acá aplicaciones, determinación del valor actual, determinación de la renta, determinación de la tasa de interés, son las tres variables que podemos determinar acá en la renta perpetua. En todos los casos, únicamente en función de valor actual. Sí, Jorge. Con una licenciada, esa simbología, cada letra tiene un origen, un significado particular o no. No hay un significado particular. Cuando usted consulta algunos otros libros, puede variar la simbología, ¿verdad? No hay algo fijo ahí que tiene que ser esa simbología. Puede variar. Al final del documento vamos a tener las fórmulas que vamos a utilizar y tenemos anualidades a plazo indefinido. Si alguien tiene prontuario, es la página número 9.
Exactamente, gracias. Número 9, solo verifiquen que en el título diga anualidades a plazo indefinido. Hay algunas que están mal el título y nos dice anualidades variables en progresión geométrica, creo que nos dice. Entonces verifiquen su título ahí por si van a usar prontuario. Entonces tenemos rentas perpetuas, rentas pagaderas en periodos menores o iguales a un año. ¿Qué vamos a buscar? Ya mencionábamos, valor actual. Todas las fórmulas son vencidas y tienen su factor de anticipación y diferimiento. En este caso, como son en función de valor actual, tenemos tanto el valor actual como la renta, tenemos diferimiento, ¿verdad? Entonces tenemos fórmula de valor actual y tenemos aquí A es igual a R dividido 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Su factor de anticipación y diferimiento. Aquí es exponente negativo, ¿verdad? Menos M por Y para valor actual. Para la renta, igual. Renta es igual a valor actual por 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Factor de anticipación y factor de diferimiento. Aquí el factor el que tiene exponente negativo es el de anticipación, no el de diferimiento. Si alguien quiere hablar, puede hablar porque yo no estoy viendo la pantalla de Meet. Y está la tasa de interés, que son las 3 fórmulas que podemos utilizar para determinar estas variables. Valor actual, renta y tasa de interés. Las primeras 3 son para periodos menores o iguales a un año. Aquí utilizamos R de renta y P, que son los pagos en el año. Luego tenemos rentas pagaderas en periodos mayores de un año o pagaderas cada año. Igual, ¿verdad? Tenemos rentas perpetuas vencidas, valor actual, renta y tasa de interés. Aquí la W la vamos a tomar como la renta y K va a ser el periodo, ¿verdad? En el que se hacen los pagos, por ejemplo, cada 2 años, 3 años, ¿verdad? Que es lo que cambia con las que son menores o iguales a un año. Tenemos el factor de anticipación y diferimiento. Luego la fórmula de renta, que es igual, ¿verdad? Solo que nos cambia las variables. Y tenemos factor de anticipación y de diferimiento. Y por último, la tasa de interés, que tenemos aquí cómo determinar nuestra tasa, ¿verdad? Entonces son 6 fórmulas las que vamos a utilizar. Es un tema muy sencillo, bastante sencillo. Entonces ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, les voy a compartir ahorita. Perdón, que está diferente. Brittany me dice está diferente. No, disculpe, que me confundí. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, solo para que tengamos claro, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar. En las rentas perpetuas tenemos nuestra línea del tiempo, donde nosotros vamos a colocar un capital, ¿sí? Vamos a tomarlo como un principal. Se hace la inversión, ¿verdad? Viene una empresa, por ejemplo, y dice voy a crear un fideicomiso, va con la institución financiera, quienes realizan el contrato y esto es para aportar anualmente, por ejemplo, a una entidad de beneficencia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si se invierte el dinero y se deja por un tiempo? Por ejemplo, un año. ¿Qué pasa? Va a generar intereses, ¿verdad? Cuando llegamos entonces al final del periodo, nosotros vamos a tener el principal más
los intereses, que esto se convierte en un monto, ¿verdad? Si lo vemos así. Pero en el contrato me dice que anualmente va a recibir esos intereses la institución. Entonces, cuando llega al final del periodo, se van a retirar los intereses. ¿Qué nos va a quedar? Solamente el principal, ¿verdad? Se queda el principal, entonces pasa otro periodo, vamos a tener el principal más los intereses. Llega entonces el final del periodo y volvemos a sacar los intereses. Entonces vuelve a quedar el principal, que si se deja otro periodo, va a generar otra vez intereses, ¿verdad? Y voy retirando los intereses que se entregan a la institución. Entonces, si vemos acá, como es el mismo capital que se va a tener, porque solo los intereses se van a tocar, va a generar la misma cantidad de intereses cada periodo de tiempo. Entonces, estos intereses que se retiran se vuelven una renta. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad, es una cantidad constante, ¿verdad? ¿Cómo determinamos nosotros los intereses acá? Si yo quiero hacer la prueba, bueno, voy a utilizar interés compuesto, ¿verdad? Buscando un monto principal por 1 más j dividido m elevado a la m por n, ¿verdad? Ahí nos va a dar el resultado de un monto. ¿Pero qué incluye el monto? El principal más los intereses, ¿verdad? Pero como nosotros vamos a restar esos intereses porque se van a sacar, ¿verdad? Se van a retirar y se van a trasladar a la institución, puede ser que sea a una institución o incluso esos intereses sean para la misma persona que está invirtiendo, ¿verdad? No necesariamente para una institución. Puede ser para él mismo, ¿verdad? Pero él lo que está haciendo es generando ganancias, ¿verdad? Entonces se van retirando esos intereses, como les digo. Pasa otro periodo, va a estar el principal que se había tomado, ¿verdad? Más los intereses. Entonces se retiran los intereses y vuelve a quedar la misma cantidad. Y así seguimos, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿verdad? Porque siempre y cuando no se toque esa inversión, ese capital que se colocó desde el inicio, va a seguir generando los mismos intereses, asumiendo, ¿verdad?, que la tasa de interés es la misma. Como es un fideicomiso, en el contrato nos va a indicar cuánto es la tasa de interés y esa va a ir cada periodo, ¿verdad? Porque estamos hablando directamente de lo que es un fideicomiso. Entonces, así es como se dan estas rentas perpetuas y hasta que se siga teniendo el capital invertido, va a seguir generando los mismos intereses. Ya si alguien lo quiere retirar, pues lo retira, ¿verdad? Pero no podemos nosotros indicar cuándo se va a retirar ese dinero, ¿verdad? Cuándo va a finalizar. Por eso le llaman que es a plazo indefinido. Pues vamos a ver 2 ejemplos de este tema que son las rentas perpetuas para que quedemos claros, ¿verdad?, de cómo nosotros determinamos que esos intereses se convierten en una renta. Entonces vamos a ver el enunciado que lo tengo acá en el documento. Y nos dice el problema 1, dice, una empresa depositó cierta cantidad de dinero para que los intereses que genere se le entregue a perpetuidad a una asociación de beneficencia la cantidad de 10,000 quetzales anuales, considerando que la financiera aplica una tasa de interés del 18% anual capitalizable trimestralmente. ¿Qué cantidad de dinero depositó la empresa para que la asociación reciba esta cantidad a perpetuidad? Aquí me están diciendo qué cantidad depositó para que la empresa reciba, la asociación reciba
esa renta de 10,000. O sea que aquí me están dando el valor de la renta, ¿verdad? Porque me dice que se le entregue a perpetuidad a la asociación la cantidad de 10,000 quetzales anuales. O sea, cada año tiene que recibir 10,000 quetzales esta asociación. Pero para que eso suceda, quieren saber cuál es la cantidad de dinero que depositó la empresa para poder pagar los 10,000 anuales. Entonces aquí vamos a determinar un valor actual. ¿Qué sería el valor que se tiene que invertir para poder generar esas rentas anuales? Entonces veamos. Solo voy a copiar aquí el enunciado para que podamos iniciar. Bien, entonces tenemos aquí el enunciado que ya hablamos un poquito, ¿verdad? Sobre el análisis. ¿Qué cantidad de dinero depositó la empresa para que la asociación reciba esta cantidad a perpetuidad? Es lo que vamos a determinar. Entonces tenemos nosotros nuestra gráfica, ¿verdad? Donde vamos a ver que el día de hoy podemos colocar, ¿verdad? Se depositó cierta cantidad de dinero, ¿sí? Para que reciba 10,000 quetzales anuales la asociación. Bien. En este caso que estamos hablando, no nos habla nada de vencida o anticipada, ¿verdad? Pero haciendo el análisis, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tomarían esta renta? ¿Vencida o anticipada? Vencida. Vencida. Anticipada. Sí. Anticipada. ¿Por qué anticipada? La cantidad de la renta. Estamos hablando de los 10,000 quetzales. Porque se depositó dinero en un banco. ¿Por qué consideran que es vencida? Porque no dice anticipada. Me imagino que por eso. ¿Alguien más? ¿De dónde van a surgir esos 10,000 quetzales anuales? De acuerdo a la teoría que nos acabamos de ver. De depósitos, ¿no? ¿De qué depósitos? Los intereses. Exactamente. Van a surgir, gracias, estos 10,000 quetzales anuales de los intereses que genere, ¿verdad? Esta inversión. ¿Cuándo va a generar intereses si hoy depositaron una cantidad? ¿Será que de una vez genera intereses hoy mismo? No. Tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Para que genere intereses. Entonces acá vamos a tomar nuestra renta de 10,000 como vencida, ¿sí? No pueden hoy realizar la inversión y hoy mismo decirle al banco, mire, aquí está mi depósito, ya ahorita lo acabo de hacer, así que necesito que de una vez me dé mis intereses del año. No se los van a dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que estar un tiempo invertido para que vaya generando intereses y a cierta fecha ya poder recibir esos intereses. Por ejemplo, acá, hoy se hace el depósito, ¿verdad? De la cantidad
con la que se va a invertir. Y un año después ya se pueden retirar los intereses anuales. ¿Por qué anuales? Porque aquí me indica que quiere que la asociación reciba 10,000 quetzales anuales. Entonces aquí vamos a tener, ¿qué cantidad vamos a tener acá? Después de un año, el valor que se invirtió más los intereses, ¿verdad? Y solamente vamos a sacar los intereses. Luego va a pasar otro año y se van a volver a sacar los intereses, quedando solo el valor de la inversión que se hizo al inicio. Vuelve a pasar otro periodo y se vuelven a retirar los intereses, que son los que se convierten en una renta. Por eso lo tomamos como vencido, ¿verdad? Aquí no me está hablando que existe diferimiento. No me dice el ejercicio que quiere que la asociación reciba su primer pago de 10,000 dentro de 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Ahí entonces sí tendría que ver yo que existe diferimiento porque me está hablando de pagos anuales. Ahora sí me dice pagos que reciba 10,000 cada 3 años, ¿verdad? Entonces ahí va a ser diferente, ¿verdad? Porque tenemos pagos que son menores o iguales a un año y también pagos que son mayores al año. Entonces tenemos que analizar cómo va a ser la renta. Mensual, semestral, anual, ¿verdad? Cada 2 años, dependiendo de lo que nos indique el ejercicio. En este caso lo vamos a tomar como vencida. No existe diferimiento. Entonces, hoy se hace el depósito, se hace el contrato, ¿verdad? De la inversión y ya dentro de un año ya se pueden obtener esos intereses que sería la renta de 10,000 quetzales anuales. ¿Qué datos tendríamos acá? Son pocos datos, ¿verdad? Vamos a tener la renta, que nos indica el ejercicio que son 10,000 quetzales anuales. ¿Cuántos pagos serían en el año? 1. 12. 1, ¿verdad? La tasa de interés, que me indica que es 0.18. Aquí hay que tener en cuenta que las tasas tiene que ser anual, ¿verdad? Porque a veces nos pueden dar una tasa semestral, por ejemplo, y yo tendría que multiplicarlo por 2 para llegar a la tasa anual. Hay que ver la homogenización de datos, que todos los datos estén en la misma unidad de medida. Por ejemplo, pagos en el año, 1, ¿verdad? Porque solo uno se hace en el año. Tasa anual, 18%. Capitalización, ¿cuántas? En el año también, ¿verdad? Me dice capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos trimestres son entonces en el año? 4, ¿verdad? Y con esto yo puedo determinar el valor actual, ¿sí? Es sencillo, pero debemos de analizar si la renta es vencida o es anticipada, ¿verdad? Si el ejercicio me dice pagos vencidos, yo lo tomo como vencido. Si me dice pagos anticipados, yo lo tomo como anticipado. Así como este ejercicio no me dice que hay diferimiento, no me dice que es vencida, no me dice que es anticipada, pero la lógica me indica a mí que debe ser un pago vencido, porque hoy están haciendo ese contrato. Hoy mismo no le va a generar intereses. Tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿verdad? Y como los periodos son anuales, porque me dice que van a ser pagos de 10,000 cada año, voy a tomar entonces la renta vencida. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a ver aquí, como me están pidiendo que determine valor actual, ¿verdad? ¿Es anticipada? No, es vencida. ¿Existe diferimiento? No existe diferimiento. Entonces solamente voy a tomar mi fórmula, ¿verdad? Valor actual igual a la renta dividido 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Entonces vamos a copiar aquí la fórmula. Como es cortita, yo la voy a copiar acá. Que la renta
es igual, es dividido, perdón, 1 más J dividido M elevado a la M dividido P menos 1. Entonces voy a trasladar los datos. Valor actual igual a 10,000 dividido 1 más 0.18 dividido 4 elevado a M, que es 4, dividido P, que es 1, menos 1. Entonces luego A igual a 10,000 dividido, ¿cuánto nos da el denominador? 0.1925, 18.6. 1925, 18,6. 18.6. Muy bien, gracias. Y el resultado nos da 10.652,15 centavos. Me dio a mí, no sé si fue. A mí me dio 51.943.03. 943.03. Muy bien, gracias. Verifiquen ahí si no les dio el resultado, chicos. 10,000 dividido 0.1925, 186. Este es muy sencillo, ¿verdad? La operación muy sencilla. Entonces aquí llegamos a 51,943.03. Quiere decir que la inversión que hizo el día de hoy fue de 51,943.03. Esa es la inversión, ¿verdad? Para que pueda generar rentas anuales de 10,000 quetzales, que en este caso son los intereses. ¿Cómo puedo yo determinar o comprobar que realmente es así? Que realmente va a generar los 10,000 y va a volver a quedar la misma cantidad para que vuelva a generar otra renta de 10,000 dentro de un año y luego dentro de otro año, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo verificar? Determinando un monto, ¿verdad? Para ver cuál es el valor que nos da dentro de un año. Entonces, ¿cómo puedo probar esto? Se los voy a colocar acá. Esta prueba que voy a hacer es solo para efecto de clase. Ustedes no la tienen que hacer. Solo es para que nos quede claro. Voy a determinar un monto donde yo voy a tomar como principal los 51,943.03. El tiempo lo voy a tomar con un año, ¿verdad? Porque son rentas anuales. La capitalización, que es 4, y la tasa de interés, que es 0.18. Entonces voy a decir que el monto es igual al principal por 1 más 0.18 dividido 4 elevado a la m, que es 4 por n, que es 1. ¿Cuánto nos da ahí ese valor? Solo que aquí no copié el principal, perdón. 51,000 943.03. Nos da 61.943.03. Muy bien, gracias. 61,943.03. Quiere decir que acá, terminando el año, ¿verdad? Va a tener un monto de 61,943.03.
Se restan los 10,000 de renta que se va a entregar a la entidad, a la asociación de beneficencia. ¿Cuántos nos queda en el banco? Los 51.943. Exactamente, gracias. 51,943,03, ¿verdad? Pasa otro año y va a volver a generar 61,000. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad, si se dan cuenta, que se deposita hoy, ¿verdad? 51,000. Vuelve a generar intereses, 61,943,03. Se retiran los intereses, que son 10,000 quetzales, y vuelve a quedar los 51,000, que va a generar intereses por otro año, y al final del periodo vuelve a retirar los 10,000, vuelve a quedar los 51,943,03. Y así sucesivamente se van generando esas rentas anuales de 10,000 quetzales. El capital no se toca, sigue igual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, genera los mismos intereses cada año, porque el contrato nos indica que la tasa de interés va a ser del 18% anual capitalizable trimestralmente. Entonces ahí vamos viendo entonces que la renta se va a ir generando cada año, sin tomar en cuenta cuándo va a finalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Entonces así es como se manejan estas rentas perpetuas. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. ¿Esto pruebas ahora se podría hacer cuando nos están pidiendo así como ahorita, valor actual? No se podría hacer cuando nos piden monto. Es que no vamos a trabajar monto Está bien, ok, gracias. porque no tenemos tiempo. N no existe acá en este tema. Entonces solo vamos a determinar valor actual. ¿Alguna otra duda? Licenciada, Dígame. una consulta. ¿El número de pagos va a ser referente, digamos, a las veces en las que se extraiga la renta o los intereses del capital de la cuenta? Digamos, aquí como dice que solamente se están pagando 10,000 anuales, digamos de que si dijera que se pagan 10,000 cada 2 meses o semestrales, ese sería el número de P. Exactamente, así Ok. es. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Lick, disculpe, a mí todavía no me quedó claro por qué es vencida la renta. Porque tiene que generar intereses, porque la renta son los intereses que genera cada año. Entonces, si hoy hacen la inversión, hoy mismo no le va a generar intereses, ¿verdad? Empieza a generar intereses a partir de hoy, pero cada año se van a pagar los 10,000 a la asociación. Entonces, para que genere esos 10,000, tiene que pasar un año que genere intereses y ya los intereses se retiran. La renta son los intereses, que son 10,000. Por eso les hice la prueba acá, donde vemos que tiene el depósito de 51,000. Pasa un año y ellos se acumulan 61,000. Retiran los intereses. ¿Cuántos son los intereses? La diferencia de lo que él depositó, ¿verdad? Que son 10,000. Se convierte en renta porque vuelven a quedar los 51,000. Pasa otro año, va a volver a generar lo mismo de intereses porque es la misma inversión, 51,000. Entonces, cada año va a generar 10,000 de intereses. Por eso la tomamos como vencida, porque tiene que pasar el año y para que ese año pues vaya generando intereses y logre reunir 10,000 quetzales de intereses. No sé si estamos claros ahí. Entonces, se puede determinar si es anticipada o vencida dependiendo de cuánto se recoge los intereses. No, es que siempre tiene que generar intereses para que se pueda retirar. Es que los intereses es lo que se va a retirar nada más. Cuando usted hace un depósito en el banco, por ejemplo, si hablemos de una cuenta de ahorros, ¿cuándo va a retirar usted intereses?
cada periodo, ¿verdad? Hoy deposita, hoy no le van a dar intereses, tiene que esperar un mes, 2 meses para que vaya a empezar a generar intereses. En este caso, el ejercicio me dice que la empresa hizo un depósito, ¿verdad? Ese es un contrato que hacen, donde indican que van a recibir anualmente los intereses. Quiere decir que los pagos de interés es 1 en el año, por eso tenemos aquí 1. Entonces, cada año va a ir generando 10,000 quetzales de intereses. Y por eso lo tomamos como vencido. Licenciada, o sea que la renta siempre va a ser vencida. Exactamente. Si nosotros analizamos, tiene Yo que me ser había vencida. confundido porque como decía que depositó cierta cantidad, entonces el valor actual es lo que puede ser anticipado o vencido, pero la renta siempre va a ser vencida entonces. El depósito siempre va a ser anticipado. Siempre. El valor actual, siempre ese va a Sí, ser sí, 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 anticipado. sí, Siempre. ajá. Siempre, porque para que pueda generarse esos intereses, tiene que depositar. Entonces, eso siempre lo tiene que hacer y a partir de que hace el depósito, genera intereses. Lo que nosotros tenemos que analizar es la renta. Si la renta es vencida o es anticipada. Cuando no existe diferimiento, así como el ejemplo que estamos viendo ahorita, siempre va a ser vencida, porque tiene que pasar un periodo para que genere intereses y que se tenga el derecho de poder recibir los intereses. Tiene que pasar ese periodo para poder recibirlos. No podemos decir hoy va a depositar 51,000 y hoy mismo quiere la renta. ¿Qué va a hacer? Le va a devolver 10,000 de esos 51,000, porque ahí no puede darle intereses, le daría 10,000 de eso, ¿verdad? Y ya no le quedarían 51,000, sino que le quedarían 41,000. Si fuera anticipado, hoy mismo de una vez quiere los 10,000. ¿Qué intereses tiene? Nada, no tiene intereses porque hoy hizo el depósito. Entonces le daría 10,000, le quedarían 41,000 invertidos nada más, ya no le generaría los 10,000 de renta. Tiene que pasar un tiempo, en este caso porque es anual. Si fueran pagos semestrales, tendría que pasar 6 meses para que él ya tenga el derecho de recibir la renta. Pero aquí me dice que son pagos anuales. Entonces, durante todo ese año va a generar intereses. Al final del año van a retirar solo los intereses que ganó, que son los 10,000 quetzales que me están indicando acá. Entonces, yo los resto y me vuelve a quedar los 51,000. Para tenerlos otro año invertido, me vuelve a generar intereses y al final retirar los intereses, que va a volver a ser 10,000. ¿Por qué? Porque el valor actual es el mismo y la tasa de interés también es la misma. Entonces tiene que generar siempre los 10,000, siempre y cuando no se toque el capital, ¿verdad? Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Veamos el segundo ejemplo. Ahí creo que van a tener mayor claridad. Un padre de familia depositó el día de hoy en un banco cierta cantidad de dinero para que le entregue a su hijo por tiempo indefinido la cantidad de 500 quetzales mensuales. El hijo tiene 12 años de edad y la primera renta quiere que se le entregue cuando cumpla 18 años de edad. ¿Qué cantidad depositó el día de hoy, considerando que aplican una tasa de interés del 12% anual, capitalizable trimestralmente? Aquí me está indicando el ejercicio que el padre, ¿verdad?, hizo un contrato en el cual él depositó una cantidad de dinero para que a su hijo le entreguen 500 quetzales mensuales. Aquí me está diciendo que los pagos van a ser cada mes. Allá el primer ejercicio me decía que los pagos iban a ser anuales, ¿verdad? Aquí son pagos mensuales. Pero el hijo tiene 12 años y dice que quiere que le entregue ese primer depósito, ¿verdad? Esa primera renta
cuando cumpla 18 años. ¿Qué cantidad depositó el día de hoy? Y nos da la tasa de interés. Entonces veamos aquí, por ejemplo, yo tengo el ejercicio acá. Veamos la gráfica para que nos quede más claro. Entonces nos dice que hoy él depositó una cantidad de dinero, ¿verdad? Hoy su hijo tiene 12 años, ¿sí? Y nos dice que quiere que se le entregue a perpetuidad la cantidad de 500 quetzales mensuales. Entonces, él hoy tiene 12 años. Entonces, vamos a tomar aquí 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuando él cumpla 18, quiere decir que en nuestra gráfica el tiempo va a ser acá. Él quiere que su hijo reciba la renta de 500 quetzales mensuales, ¿sí? Quiere decir que hoy que deposite esa cantidad, el dinero va a estar invertido todos estos años. Cuando él cumpla 13, 14, 15, 16, 17 años, todo ese tiempo va a estar invertido. El capital va a estar generando intereses, ¿verdad? Cada año va a ir generando intereses. Cuando él llegue a la edad de 18, él va a recibir esa renta de 500 quetzales. Y lo que nos están preguntando aquí es qué cantidad depositó hoy, ¿verdad? Para que pueda recibir esa renta de 500 quetzales cuando él cumpla 18 años. Pero me dice que son rentas mensuales, ¿verdad? ¿Cuántas rentas van a ser en el año entonces? 12. Van a ser 12, ¿verdad? Aquí va a ser P igual a 12, que era lo que preguntaba la compañera. En el anterior era 1, ¿verdad? Porque era pago anual. Aquí los pagos van a ser 12 por ser pagos mensuales. Pero lo que yo tengo que analizar acá es que existe diferimiento. ¿Por qué? Porque todos estos años que vemos nosotros acá no van a haber pagos, ¿verdad? Todo este tiempo cuando él cumpla 13, 14, 15 años, 16, 17, ¿verdad? Hasta que llegue a la edad de 18, ¿sí? Hasta ahí va a poder él recibir la renta. Entonces lo que tenemos que analizar nosotros es si es vencida o es anticipada. Vencida. Vencida. ¿Los demás qué dicen? Es anticipada, ¿no? Yo opino que es anticipada también. Muy bien. ¿Por qué anticipada? Porque en todo ese tiempo ya generaron intereses. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Porque es un depósito y, digamos, no se puede hacer al finalizar el mes. Muy bien, gracias, chicos. Veamos ahora con las rentas perpetuas. Aquí tenemos que hacer un cambio con lo que vimos en los ejercicios de anualidad de aritmética y geométrica. Aquí nos habla de un depósito, ¿verdad? Porque es una inversión la que se va a realizar. Entonces, el señor va a invertir cierta cantidad en el banco, ¿verdad? Para que su hijo, a partir de los 18 años, él reciba sus rentas mensuales de 500 quetzales. Entonces, ese depósito que me dice aquí, que es un valor actual, nosotros no lo debemos de tomar en cuenta para analizar la renta, esa parte, ¿sí?
Ese pago siempre se va a hacer al inicio, se va a hacer hoy, ¿verdad? El valor actual. Ahí lo dejamos y analizamos lo que es la renta. En este caso, por lógica, tendríamos que decir que la anualidad es vencida, porque es de acuerdo a los intereses que ha venido ganando, ¿sí? Pero también tiene razón la compañera que como ya pasaron varios años, ha generado bastantes intereses. Por lo tanto, yo puedo tomarla también como anticipada. Ya sea vencida o anticipada, yo puedo trabajar de las dos formas y me tiene que dar el mismo resultado. Ustedes me van a decir, ¿por qué? Si nos decía que no se puede así, ¿verdad? En la anualidad aritmética y geométrica no podemos hacer eso, porque es una serie de pagos, ¿verdad? Que son variables, que hay una constante, ya sea diferencia o razón. En este caso es diferente porque es una renta constante y el capital, que es el valor actual, no se modifica, sigue siendo la misma cantidad cada periodo, ¿verdad? Solo los intereses son los que se retiran. Entonces acá, durante todos estos años que vemos acá, hasta llegar a los 18, va a ir generando intereses y va a ir capitalizando, hasta llegar al valor en el cual se pueda retirar una renta de 500 y que cada mes se retiren esos 500 y ya no se toque el capital. Entonces acá nosotros lo podemos tomar como vencida o anticipada, pero debemos de tener el cuidado de determinar correctamente el diferimiento. Supongamos que es una anualidad anticipada, como mencionaba la compañera. ¿Qué datos tendría yo acá? Voy a tener mi renta, ¿sí? Mis pagos en el año, que son 12, porque me dice que son pagos mensuales. Mi tasa de interés, que es 12%. Mi capitalización, que me dice que es trimestralmente, que es 4. El diferimiento. Si yo indico que es anticipada, ¿cuánto sería el diferimiento? 6 años. 6 Va a años. ser 6 años, ¿verdad? Si yo lo tomo como anticipada. ¿Por qué? Porque estaría indicando que el periodo que va a cubrir es el periodo que estaría iniciando. Pongamos que aquí hay un mes, ¿verdad? Aquí hay un mes. Entonces, el diferimiento que yo tomaría sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años, ¿sí? Y con estos datos, yo ya puedo determinar el valor actual, ¿sí? Ahora, supongamos que es una anualidad vencida. ¿Será que puedo solamente quitar el factor de anticipación o tengo algo que hacer algo más? Dígame. Los años, el diferimiento, disculpe, Lick, sería creo que 5 años, 11 meses, si no estoy mal. O serían 5 años, 9 meses. Si la tomamos como vencida. Exacto. ¿Por qué me dice que van a ser 11 meses? Porque yo estaría indicando entonces que el periodo que estaría cubriendo la renta sería el periodo que estaría finalizando, ¿verdad? Entonces yo ya no puedo indicar que el diferimiento son 6 años, sino que el diferimiento sería exactamente como menciona la compañera, sería de 5 años y 11 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Yo voy a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5 años y 11 meses, porque el último mes sería el que estaría cubriendo. Entonces aquí yo tendría 5 años y 11 meses. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué vencida o anticipada? Porque existe diferimiento.
Cuando existe diferimiento y el ejercicio no me indica, yo la puedo tomar como vencida o anticipada, que no pasa nada. Nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todos estos años ya ha generado intereses, esa inversión. Por lo tanto, es indiferente que yo tome vencida o anticipada la anualidad. Ya pasaron muchos años en el cual invertido el dinero ha generado intereses. Entonces yo puedo tomar la vencida o anticipada, pero debo de tener el cuidado de esto, que el diferimiento esté correcto. Porque si yo tomo que es vencida, por ejemplo acá, esta es vencida, ¿verdad? Pero si yo la tomo vencida y le coloco los 6 años, no voy a llegar al resultado. Si yo la tomo como anticipada y le coloco 5 años y 11 meses, va a estar mal el resultado, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que yo determine correctamente el diferimiento. Entonces, como conclusión, podemos tomar esta anualidad de renta perpetua como anticipada o vencida cuando exista diferimiento. Si no existe diferimiento, como el ejercicio anterior, tiene que pasar un periodo para que genere intereses. Por lo menos tiene que pasar un periodo para que genere intereses. Por eso la tomamos como vencida, porque no me habla de diferimiento. En cambio acá ya pasó varios años invertido el capital. Entonces no importa si yo la tomo como vencida o anticipada. ¿Qué pasa con esto? El factor de anticipación y diferimiento son los que vienen a corregir la fórmula y me tienen que dar el mismo resultado. Yo la tengo aquí como anticipada. Ustedes pueden hacer la prueba y hacerla también como vencida y van a ver que les va a dar el mismo resultado. ¿Alguien quería hablar? Sí, Lick, una pregunta. Cuando No. dice que existe diferimiento en cualquier anualidad, ¿puede hacerse de la misma manera o solo con estas anualidades? En estas anualidades, que es renta perpetua. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Licenciada, disculpe, fíjese que a mí no me quedó claro por qué el diferimiento sí afecta. Número 1, ¿por qué determinamos que aquí había diferimiento? Porque me dice el ejercicio que hoy el hijo tiene 12 años y hoy depositó la cantidad de dinero para que cuando él cumpla 18 años reciba rentas de 500 quetzales. Entonces, hoy él tiene 12 años, pero el papá quiere que él reciba la renta cuando él cumpla 18, no dentro de un mes, sino que Ya. hasta cuando cumpla 18. O sea que la renta va a estar retenida todos estos años. Exacto. Ah, Se va a ir perfecto, gracias. capitalizando, ¿verdad? Si él quisiera, por ejemplo, que dentro de un mes le den la renta, la inversión va a ser mayor. Mientras que si él lo analiza, ¿verdad? Y dice, no, mejor desde ahorita que tiene 12, yo voy a invertir, es una inversión menor, porque todos estos años va a generar intereses y se van a capitalizar. A diferencia que si dice, hoy voy a invertir para que ya dentro de un mes empiece a recibir, es una inversión mayor. Por eso es que se da el diferimiento, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, chicos. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Trabájenlo de las dos formas, tanto vencida como anticipada, y lo terminamos de realizar el próximo día, para que podamos seguir analizando, ¿verdad? Igual vamos a hacer más ejercicios más adelante. Solo con valor actual trabajamos, ¿verdad, licenciada? Así es, solo vamos a trabajar valor actual, porque no hay tiempo, ¿verdad? Como es indefinido, entonces no vamos a tener tiempo y no podemos determinar monto. Ah, bueno, está bien, gracias. Perdón. Aquí Bien. sí le tendríamos que agregar el factor de anticipación y el factor de diferimiento, ¿verdad? Si la va a tomar como anticipada con 6 años de diferimiento, sí. Ah, ok.
Ahora, si usted va a tomar 5 años y 11 meses, sería vencida, diferida. Ok, muchas gracias, licenciada. Está un poquito Muy bien. complicado de analizar. Es más sencilla. Ahí van a ver que es mucho más sencilla, pero ahí conforme vayamos haciendo los ejercicios van a ir comprendiendo, ¿verdad? Sí, Brittany. Me activó, disculpe. Yasmín, dígame. Sí, fíjese de que a mí lo que me cuesta es lo de determinar lo del diferimiento. Con eso de los 6 años y si era anticipada. Lick puede volver a enviar la y si era, asistencia. y si era vencida, eran 5 años y con 11 meses. Eso me cuesta un poquito todavía. Porque tenemos que ver qué periodo es el que va a cubrir. Se recuerda al inicio de las clases, veíamos si es anticipada, cubre un periodo que está iniciando. Entonces, a partir de hoy va a cubrir el periodo que está iniciando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le digo? A inicio de mes, por ejemplo. Si yo voy a pagar a inicio de cada mes, va a pagar el 1 y va a cubrir del 1 al 30 del mes que está iniciando, ¿verdad? Si yo voy a colocar que es vencida, yo lo voy a pagar a fin de mes, cada 30, por decirle. Como es a fin de mes, yo lo voy a estar cubriendo el periodo que ya pasó, el mes que ya está finalizando. Entonces tengo que regresar a indicar que es el mes que ya terminó. Por eso regresamos cuando es vencida. Cuando es anticipada, colocamos el mes que está iniciando porque se hace al principio, ¿verdad? Al 1 de cada mes, por decirle. Entonces, por eso tomamos aquí que como es vencida, regresamos ese periodo, ¿verdad? Indico yo, es vencida, entonces este mes que ya terminó ahorita, ese es el que estoy cubriendo. Por eso quitamos el mes del diferimiento. No sé si me explico ahí con eso. Sí. Solo una consulta. Digamos de que como así, perdón, metiendo los ejercicios anteriores, de que se partía a la mitad del tiempo del ejercicio y decían que la primera mitad era, digamos, anticipada y luego la segunda mitad era vencida. Entonces, ¿en qué momento se colocaba esa partición, digamos, de que si quedaba en algún momento, digamos, un año o un mes sin nada, se colocaba, digamos, el anticipado en el mismo mes que el diferido o se dejaba hasta el siguiente mes? No sé si me explico. Vamos a ver. Sí, le voy a hacer una línea y vamos a ver. Por ejemplo, acá, supongamos que nos diga el ejercicio que los primeros 3 años son pagos vencidos y los otros 3 los primeros 3 son anticipados y los otros 3 son vencidos. Entonces vamos a tener aquí 1 año, 2, 3, 4, 5 y 6. Si me indica que los primeros 3 años son anticipados, yo los voy a hacer al inicio. Cubre este periodo, ¿sí? Segundo año, cubre este periodo. Tercer año me cubre el periodo que está iniciando. Si se da cuenta, todos son iniciando cada periodo. Si los otros 3 son vencidos, yo no lo voy a hacer aquí. No, lo tengo que hacer al final. Lo hago acá e indico que estoy cubriendo este periodo. Pasa el mes. Lick no se oye. Lo hago acá, perdón. No escuché qué dijo el compañero. Dejo que pase el año, digamos. Lo hago acá e indico qué periodo es el que estoy cubriendo. Entonces ahí sí se da cuenta. El pago aquí es al inicio, al inicio, al inicio. Y me cubre el periodo que está iniciando. Aquí los pagos son vencidos y me cubre el periodo que está finalizando, es al final. Entonces ahí cubrimos todos los pagos. Lo único es de que el momento en que se hace el pago es diferente, ¿verdad? No es al inicio o es al final. No sé si me explico más ahí con la gráfica. Sí, muchas gracias. ¿Sí?
Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Trabajen ese ejercicio tanto vencida como anticipada y lo vemos los resultados el próximo día, que sería hasta el día lunes, ¿verdad? Que nos vemos. Sí, hasta el lunes 20.